En el siglo XVI hubo un gran movimiento de reforma religiosa en Europa y se desarrolló en dos etapas: la reforma protestante y la contrarreforma católica. El día de hoy vamos a hablar de la reforma. Sí, señores, la reforma de la iglesia. La iglesia española necesitaba urgentemente un cambio radical, porque tenían prácticas ocultas que urgía este cambio. Isabel la Católica, una mujer muy devota, muy entregada, vio la necesidad de que viniera una reforma normal, y junto con su esposo Fernando de Aragón consiguieron que el Papa les diera el derecho del clero español en el año 1482. Ellos nombraron a Francisco Jiménez de Cisneros como confesor de Isabel y trabajaron para llevar a cabo una reforma. Cisneros fue nombrado arzobispo de Toledo, y esta posición le sirvió mucho a Cisneros porque eso le abrió campo para que él pudiera llevar a cabo el proceso de la reforma. Junto con Isabel, ellos se reunían y consiguieron la autoridad, se acompañaban para ir a hacer una reforma en los monasterios. Bueno, pero el aspecto más crítico de la reforma española es la reorganización de la Inquisición para asegurar que judíos y musulmanes no creyeran en prácticas que no fueran cristianas. En medio de la reforma de Isabel y Cisneros, España era el país más preparado de toda Europa para tener una reforma totalmente profunda. Las enseñanzas de los humanistas comenzaron a difundirse por toda España. El humanismo era un movimiento que trascendía las fronteras, que iba de ciudad en ciudad. Erasmo ha sido llamado el príncipe de los humanistas. Estudiaba y enseñaba en diferentes universidades de Europa. Durante su investigación encontró un escrito de Lorenzo Valla criticando la traducción bíblica de Jerónimo, la Vulgata. Esto hizo decidir que él editara una nueva traducción del Antiguo Testamento. Produjo una versión en griego y también fue llevada al latín. Publicó una serie de libros. Fue importante este personaje. Así como él, hubieron otros personajes muy importantes como Juan Colet, Tomás Moro y Juan de Valdés. Dos importantes reformadores españoles, traductores de la versión de la Biblia más utilizada en las iglesias católicas romanas, es Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Se conoce como reforma protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania. Estudió Derecho en la universidad, pero abandona la universidad para entrar a un monasterio agustiniano. Fue ordenado sacerdote, nombrado profesor de filosofía en la universidad. Recibió permiso para enseñar las escrituras, la Biblia, en aquella universidad. Lutero busca el perdón de sus pecados y con sus estudios bíblicos empieza a entender el verdadero significado de las escrituras, del texto. Él decía que el justo por la fe vivirá. Esto lo entendió él, y esto fue lo que trajo un cambio en su vida, y es por eso que no quiso salir de la iglesia católica, sino quiso traer una reforma según las enseñanzas bíblicas. El 31 de octubre de 1517 redactó las 95 tesis contra las indulgencias y las escribió en latín, pero sus estudiantes la tradujeron al alemán. Fueron colgadas en la puerta de la iglesia. Bueno, algunas características, o por lo que Lutero decía que debía haber un cambio, era porque él iba en contra del purgatorio y de la veneración de imágenes. Pues se decía en ese tiempo que había que pagar unas indulgencias a aquel que cometiera un pecado para que se le redujera el tiempo en el purgatorio. Pues esto fue algo que a él no le gustó. El
El protestantismo no reconoce la autoridad de la Iglesia Católica Romana y en cambio busca recuperar los valores del cristianismo. Piensa que la Biblia o las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por los creyentes y que además es la única fuente de la palabra de Dios y el único camino hacia la fe y también hacia la salvación. Piensa que la Biblia o las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por los creyentes, que además es la única fuente de la palabra de Dios, el único camino hacia la fe y hacia la salvación. Considera el bautismo y la cena como los únicos sacramentos. Otra cosa que también consideraba era que Jesús era el único camino y era el único mediador entre Dios y los creyentes. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. Lutero fue el autor más prolífico de esta época. Tras la muerte de Lutero, Juan Calvino se hizo mayor entre los reformistas, seguidor de las ideas de Lutero. Convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático y de corte totalitario. La reforma de la Iglesia fue el resultado de una mezcla de motivos económicos, políticos, personales y religiosos. La reforma protestante no estaba limitada a 3 países, Alemania, Suiza e Inglaterra, sino que se extendió rápidamente por los demás países europeos. Algunos la aceptaron y otros así también la rechazaron. Más tarde se reforma también. Y doy fin.